Un buen día para todos, les habla Juan Sierra. Bienvenidos al devocional acercándonos al Señor Jesucristo de la Misión Panamericana de Colombia. En esta ocasión nos corresponde del libro Si Jesús fuera alcalde, la sección número 11, Matemática del Reino, multiplicación para el servicio. Esta sección está basada sobre experiencias en la Biblia, en la que cómo Dios puede obrar a través de nuestras debilidades o de nuestras limitaciones, y narra sobre cómo Dios ha utilizado diferentes situaciones para hacer que su reino no solamente se establezca, sino también para que sea multiplicado. Creo firmemente que cada uno de nosotros, en medio de nuestras circunstancias, a veces nos es difícil ver cómo la mano de Dios y el poder de Dios puede engrandecerse, y nos basamos más en nuestras limitaciones, más no en el poder de Dios. Y es difícil en nuestras circunstancias poder entender cómo Dios puede hacer algo a través de lo que tenemos o a través de lo que poseemos. La sección habla sobre historias, narraciones en cómo Dios se glorificó en medio de la necesidad y de nuestra debilidad. Y tomé el pasaje de Isaías 40:29, que también está plasmado en el libro, que dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y esto es basado también en la debilidad de nosotros como seres humanos, no en lo que podemos hacer con nuestros recursos, con nuestros medios o con nuestras fuerzas, sino en lo que Dios puede hacer a través de lo que nosotros tenemos. Muchas veces nos cuestionamos y le preguntamos a Dios del porqué de nuestras crisis o porqué de esta situación tan difícil o situaciones de enfermedad o economía, y vemos como la limitación nos frena, porque es lo que realmente vemos. Pero la palabra dice que la verdad es lo que nos hace libres, y cuando creemos en esa verdad damos la oportunidad para que el nombre de Dios, el nombre de Jesús, sea glorificado. El pasaje es muy claro porque dice que das fuerza al que está cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y la pregunta es cómo se multiplican las fuerzas de aquel que no tiene. Esa limitación está en nuestras vidas, en todas nuestras áreas. Y Dios quiere utilizar esa circunstancia para establecer su gloria, su nombre y su reino. Tal vez nosotros en algún momento hemos dicho: no, Señor, no tengo el recurso, no tengo la forma, no tengo el medio, y estoy pasando por una situación muy difícil. Mi hogar está a punto de desvanecerse, tengo conflictos con mis hijos. ¿Y cómo puedo ir a la iglesia y a tener una relación con Dios si realmente no puedo hacer nada? Entonces Dios quiere utilizar esa circunstancia para que el nombre de Él se glorifique, para que veamos que a través de esa necesidad Él puede hacer cosas mucho mayores, cosas mucho más grandes de lo que tal vez nosotros hacemos, porque no es con lo que yo puedo hacer o con lo que yo tengo o los recursos. Y no solamente si tal vez sea la crisis o la necesidad, sino que también sea, digo, bueno, pues yo soy una persona que tengo negocios, o soy una persona que tengo esto, entonces yo voy a aportar de eso. No, Él quiere utilizar lo que Él desea de nuestras vidas y glorificarse en la limitación de mi vida como persona, en mi vida como ser humano. Así que, querido hermano o amigo, en este día Dios quiere utilizar esa circunstancia difícil para que podamos ver que la gloria solamente es para Él, que la gloria solamente es para Dios, y utilizar esa crisis, utilizar esa situación difícil. El pasaje de las Escrituras en Isaías también habla de la siguiente manera, y dice en el versículo 30-31, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El pasaje, hay una palabra clave, y es que dice: los que esperan en Jehová. Y quiero apropiarme también de esta palabra y decir: los que esperamos en Jehová. No es fácil esperar en este tiempo en el que todo es muy rápido. Buscamos transporte rápido, comidas rápidas, inyecciones que actúen de una forma pronta, que nuestra salud se recupere
de la noche en la mañana o en cuestión de horas. Y como estamos en esta sociedad en la que todo tiene que ser tan rápido, cuando nos acercamos a Dios en medio de esta situación, buscamos que esa respuesta de Dios sea ya. En la forma en como Dios obra en las matemáticas del reino, y la multiplicación para el servicio es disponer lo que Dios ya está haciendo. Entonces, Él tiene un proceso, pero ese proceso es para que sea multiplicado, es decir, para que se repita, para que se expanda mucho más, para que podamos ver que Él pueda glorificarse en lo que yo estoy haciendo. Y a través de eso, esa limitación que yo tengo, el nombre de Dios siga siendo extendido aún en medio de mi dificultad. Entonces, cuando yo veo que esa circunstancia Dios la está usando para que su nombre sea glorificado, yo tengo que menguar para que el nombre de Dios crezca y para que la gente pueda ver en mí que Dios está usando mis limitaciones para extender su reino. Algunos de nosotros pensamos que tal vez no es importante lo que yo hago en la iglesia. Tal vez yo voy a la iglesia y solamente sé acomodar las sillas, o tal vez yo voy a la iglesia y solamente sé, no sé, colocar los micrófonos, llevar agua al pastor, no sé, cosas como tan pequeñas que nosotros vemos. Pero cuando nosotros hilamos todo esto y vemos que somos parte de un gran tejido, de un gran telar, ese hilo tan pequeño que puede ser usted o puedo ser yo, formamos ese telar tan grande que después de terminado podemos admirar la maravilla de lo que es esa tela. Ese hilo tan delgado que tal vez parece insignificante puede ser usted y puedo ser yo, pero Dios nos está usando para formar ese telar tan grande llamado el reino de Dios, y Él quiere establecerlo para multiplicarlo. Muchas veces de lo que narra el libro nosotros podemos limitarnos y frenarnos solamente a decir que no quiero hacerlo o que tal vez no puedo hacerlo. Y está bien en la medida en que Dios no nos obliga, no va a presionarnos para que nosotros actuemos con lo que yo creo conveniente. Él quiere y Él desea, y Él va a actuar conforme en el momento en que yo diga, sí, Jesús, yo te creo. Tal vez nuestro carácter sea muy fuerte, o tal vez nuestro carácter sea muy débil, pero Él quiere tomarlo para glorificarse. En las diferentes historias habla de cómo un niño se preparó con su refrigerio para llevarlo cerca al mar y escuchar al maestro, pero en su mente jamás había pasado que esos panes y esos peces, que Jesús los iba a utilizar para alimentar a mucha gente. Y aquí es donde yo veo que muchas veces nosotros pensamos en lo que somos o en lo que escuchamos de los demás. Y decimos, no, pero usted no puede ser un gran predicador. O usted a qué va a esa iglesia si usted es de mal genio. Entonces, cuando vemos esto, yo digo, carambas, ¿por qué no pensar que Dios puede utilizar eso para glorificarse? Muchas personas cuando nos ven y dicen, pero usted no era el que hacía esto, usted no era el que... ¿Cómo es posible que Dios esté glorificando? Y Dios le plació hacerlo para que su nombre sea bendecido. En este día que hoy usted está escuchando este devocional, yo quiero que se prepare porque Dios va a hacer cosas grandes en su vida, en su casa, en su hogar. Para que el reino de Dios sea establecido también en su casa. Para que lo que usted piensa que es y que no puede Dios hacer, Dios lo va a utilizar para que el reino de Dios se multiplique. Las matemáticas del reino de Dios dependen es de mi disposición de lo que yo quiero hacer. Yo solamente lo entrego y Él se encargará de hacer el resto. No pensemos en cómo lo va a hacer, porque tendremos en nuestra cabeza miles de formas o de razones en las que Dios puede glorificarse. Pero cuando pensamos que Dios utiliza lo poco o mis limitaciones o mis falencias y al colocarlas en las manos de Dios, Él va a empezar a hacer cosas increíbles y sorprendentes. Yo decido si en el libro de mi vida, de mi historia,
en las páginas que ya tengo escritas. Solamente decidí plasmar, yo solamente llegué hasta aquí porque no pude más, o podremos decir, o quedarán escritas diciendo yo lo que tenía lo entregué en las manos de Dios. Y Él escribió una gran historia que aún se sigue contando por muchas generaciones, de que Dios se glorificó, no solamente en mi vida, en mi casa, en mi familia, sino también en mi iglesia y en todos aquellos que me rodean. Las matemáticas del reino de Dios son desafiantes, no son contemporáneas, no son a lo que nosotros razonamos, sino es a lo que Dios empieza a glorificarse, porque rompen los esquemas de la mente humana. Uno dice es imposible, y cuando uno dice imposible, ahí entra Dios, y está escrito en su palabra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí están nuestras limitaciones. ¿Cuál es la nuestra? Tal vez sea nuestra economía, tal vez sea una enfermedad, tal vez sea una circunstancia familiar. Cuando vemos que en nuestro hogar pasamos diferencias con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos, y vemos y decimos, es imposible que mi hijo vuelva a casa. Es imposible que mi esposo deje el alcohol. Es imposible que yo, que no tengo títulos, que no poseo conocimiento, Dios haga algo. Pero Dios quiere tomar eso y para decirnos, mira, yo voy a tomar el corazón de tu hijo, de tu esposo, de tu hogar, de tu familia, y yo voy a hacer cosas nuevas. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Querida familia en Cristo, preparémonos porque la expansión del reino de Dios ya se está ejecutando. Y es importante que en esta matemática del reino y la multiplicación para el servicio tú pongas a disposición de Dios tus límites. No el conocimiento que tú tienes, no el bagaje o la historia o tu economía, tus empresas o tu dinero, no. Pon las limitaciones, porque Dios se glorifica en la forma en que nosotros entregamos todo a Dios, todo. Y ese todo incluye tu corazón, tu casa, tu mente, tu ser, tu familia, todo. Y tenlo por seguro que Dios hará cosas increíbles. Y la gente dirá, esto era imposible, pero Dios lo hizo posible. Así que, querida familia en Cristo, dejemos que las matemáticas del reino empiecen a influenciar en nuestra familia. Y les aseguro que habrá un cambio sobrenatural, empezando por casa. Porque Dios quiere utilizar mi casa, mi familia, mi hogar, para poderse expandir. Y que la familia de sus hijos, sus nietos, su siguiente generación, vean que usted ha sido un hombre, una mujer tan valiente, que en medio de la crisis le creyó a Dios y Dios multiplicó no solamente un cristiano en casa, sino que hizo que toda su familia conociera de Cristo y del poder de Dios. Ánimo, familia en Dios, porque las matemáticas del reino nos desafían, hacen explotar nuestra mente para ver que Él se va a glorificar. Siempre Dios actuó en medio del desierto. Y yo me preguntaba, ¿para qué? ¿Por qué? Porque en el desierto no existe dependencia de algún recurso natural específico. En el desierto existe la dependencia absoluta de lo que Dios ya está haciendo. Así que si estamos en el desierto, es hora de mirar hacia arriba y decir, Jesús, dependo solamente de ti. A cada uno de ustedes muchas gracias por este tiempo. Dios les bendiga grandemente y dependamos de Dios para que esas matemáticas del reino empiecen a hacer un gran cambio en nuestras vidas. Bendiciones, un abrazo para todos.